¿Saben qué? Vamos a hablar de él un ratito. Vamos a hablar de nuestra Argentina y de su crisis política. Fernando Rosso es autor de un libro que yo tuve el lujo de presentar en la Facultad de Ciencias Sociales, que me encantó, que se titula La hegemonía imposible, que ustedes pueden encontrar en su librería amiga, pero además periodista, analista político, es uno de los fundadores de La Izquierda Diario y conduce aquí, en esta radio, los sábados, El Círculo Rojo. Un programa que me canso de recomendarles que escuchen, o más bien no me canso, les voy a recomendar de vuelta que lo escuchen. Gracias, Fer, por venir. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Ale, gracias a ustedes. Un lujo estar acá. Bueno, Fer, hay evidentemente un quilombo en las alturas que se manifiesta en que el gobierno, habiendo ganado las elecciones nítidamente, me imagino que estamos de acuerdo en esto, siga cruzado por internas que le cuestan ministros, que renuncian en medio de reuniones clave para el oficialismo, que, bueno, aparece también complicado por las discusiones en el propio gobierno de Estados Unidos. ¿Qué ves ahí que persiste de la crisis previa a las elecciones? Que pone en cuestión lo nítido del triunfo, si vamos a ir por ahí, ¿no? Desde el punto de vista de nítido entre los que fueran a votar, de una abstención histórica, bueno, también dan cuenta de eso los números, y desde el punto de vista económico que no están resueltos ninguno de los problemas que había el 24. Sí hay un empuje, sí se evitó la catástrofe, porque iba camino a la catástrofe. De hecho, la intervención inédita de Estados Unidos, bueno, esto ya se dijo en muchos lados, ¿no? No hubiese pasado si no hubiese habido esa gravedad de la posibilidad de que el Banco Central se quede sin dólares, que la economía explote, y que actuaron para contenerla y para hacer una extorsión sobre la sociedad argentina, ¿no? O sea, y esa extorsión es la que funcionó. Yo cada día que pasa le doy más valor a eso y hablando con más gente, ¿no? Porque bueno, uno pregunta, aparte de lo politizado, pregunta, familia, amigos, qué sé yo, y te dicen, te lo dicen teóricamente, digamos, lo teorizan, lo generalizan con lo mismo. Y mirá, la gente quería estar el lunes tranquilo, no quería estar. No, esto está mal, no le gusta, no lo votaron por el Garrahan, no lo votaron para que haga el que hace la diferencia, no el núcleo duro que vota cualquier cosa, ¿no? El que hace la diferencia. No lo votaron para que ataque a la gente con discapacidad o a su familia, no lo votaron para que ataque a la universidad, que de hecho mucha gente lo defendió, sino que lo votaron porque actuó la economía más importante del mundo, del Estado más importante del mundo, que está haciendo no solamente intervenciones políticas, sino hasta militares en el Caribe, diciéndole, miren, corren riesgo de pasarla muy mal si no lo votan a Milei. Hay algo que resuena en todos los votantes de Milei en esta elección de hace 8 días, que es el no querer volver al pasado. Sí, porque el pasado al que se remite, creo, la memoria corta, porque tampoco van a estar pensando qué pasaba en el 45, ¿no? Qué pasaba en los 70. Sí, o en los 90. O los 90. Claro. Es el del Frente de Todos, es el del gobierno del Frente de Todos, que es ineludible. Yo creo que había ahí del lado del universo peronista un fingir demencia, desde el punto de vista de decir, bueno, ya la gente se olvidó, Alberto volvió a lo suyo, que es tuitear, ya pasó, y bueno, fueron 4 años de experiencia, no solo de la pandemia, sino de caída el salario, bueno, de discusiones propias que tuvieron ahora, que ahora estamos viendo como un déjà vu, ¿no? La carta de Cristina, bueno, vos lo decías, la carta de Cristina es muy albertizar a Axel Kicillof, ¿no? Sí. Y son diálogos por arriba, que no tienen nada que ver con la vida real de las personas, de la gente que labura. No me parece que esa memoria corta actuó también. Ahora, en la trampa de en la discusión de no volver al pasado puede haber una trampa, ¿eh? A ver, ¿por qué? Porque generalmente te dicen, bueno, no, porque no se vuelve al pasado porque se modernizaron las relaciones laborales, pongamos, ¿no? Entonces, no volver al pasado es no volver a un momento con derechos, porque ahora es todo más flexible. Entonces hay yo veo como una lectura después del domingo, como determinadas afirmaciones, hay que ordenar la macro. Es como, todos estamos de acuerdo con que hay que ordenar la macro. ¿Y qué quiere decir que hay que ordenar la macro, no? Claro. Hay que cambiar porque cambiaron las relaciones laborales, se modernizó, se tecnificó, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo opino que a un joven de esos que cambian de laburo, que dicen yo soy mi propio jefe, o yo hago esto o lo otro, vos le decís, mirá, te digo una propuesta, vas a entrar a una empresa, vas a tener un convenio,
vas a tener un sindicato que te defienda, vas a tener vacaciones, vas a tener aguinaldo, tu salario va a aumentar de acuerdo a la paritaria siguiendo arriba de la inflación, que es la idea. Y el pibe te va a decir, no, mira, yo elijo la libertad, elijo cambiar cada 2 o 3 meses, precarizarme. No creo. Vos decís que es un conformarse con el statu quo regresivo. Y un poco, esa afirmación. Un poco tiene una trampa. Un poco tiene una trampa la idea de que todo pasado hay que descartarlo. De que toda memoria hay que descartarla, digamos, ¿no? Que toda memoria, digo, en el sentido de conquistas. Pese a que yo creo, y eso interpela no solamente al mundo peronista, sino a la izquierda, etcétera, de que tenemos que afinar la mirada de qué está conformada la clase trabajadora desde hace un tiempo a esta parte. Ah, qué interesante. No, ¿en qué sentido? En eso han aportado mucho los núcleos de verdad que tiene las elaboraciones de Pablo Semán, ¿no? Que ha ido a observar la juventud, que siguen siendo una clase trabajadora, pero bueno, hay un sector precario, informal, con una subjetividad distinta, con una autopercepción distinta, lo que no quiere decir solamente observarlo y describirlo. Entonces yo voy a un barrio y te dice, mira, yo soy un emprendedor que laburo, hago mi propio laburo, soy mi propio jefe. Yo entiendo y tenemos que entender que se autopercibe así. Ahora, no es eso. Y esto es que, perdone la ortodoxia, es Marx clásico. No hay que mirar a la gente por lo que dice que es, sino por lo que es. Claro. Entonces, sos un laburante encubierto. Claro. Ahora, yo no voy a ir a chocar y decirle, sos un boludo, ¿entendés? Cómo se ve. Pero sí, no es lo que corresponde con tu realidad, porque en realidad sos el producto de la precarización del trabajo, del abandono de los sindicatos, de los grandes sindicatos de los sectores precarizados. Porque los sindicatos, de la CGT no es la central de todos los trabajadores o solo los convencionados. Entonces yo creo que ese ir dejando que avancen sobre derechos, que viene de los 90, sobre todo el gran salto, la gran transformación regresiva, a la actualidad, fue dejando un mundo social distinto, de subjetividades distintas, de modos defensivos más precarios, pero que no dejan de ser clase trabajadora. Entonces, sobre el núcleo central de la idea de que hay que organizar a la clase trabajadora, pensar qué tipo de clase trabajadora es la que hay en la actualidad, para no repetir consignas que sean leídas solo como pasado. Esto lo hablamos una vez en una conversación, en una entrevista a la Izquierda Diario, ¿no? La estatización. ¿Qué quiere decir la estatización? No confundir lo estatal con lo público. Lo estatal en el sentido burocrático con lo común, que es necesario. Y no ceder a esas ideologías tampoco. Yo, no creo que haya que solamente observar y describir, sino que también hay que discutir con todos. Fer, veo un escenario, sobre todo por algunas cuestiones que van apareciendo en las últimas horas, solo por recordar uno, José Nathanson un poco planteando que el peronismo tiene que tener un economista que brinde esa seguridad que quizás no tuvo el electorado hasta a partir del lunes postelecciones. Y lo pensaba en un escenario similar a lo que había sido el menemismo en un momento determinado, en donde incluso la oposición principal, la alianza, dijo, el plan económico no se toca, la convertibilidad no se toca, no tocamos nada de eso, vamos a hacer esto mismo pero sin corrupción ni nada. ¿Hay un escenario que pueda plantearse en donde termine los sectores más tradicionales consensuando determinadas líneas económicas de lo que va marcando el mileísmo o este gobierno? Sí, yo creo que eso existe, es evidente. Los gobernadores en Provincias Unidas, inmediatamente al otro día, yendo a decir, bueno, nosotros que quiero votar, todos eran de Loredo al otro día, ¿no? Los gobernadores que eran Nacho Torres, que era el Che Guevara, que no iba a mandar petróleo, era de Loredo al otro día de la elección. Pero bueno. Pero inclusive no tomando a esos. La misma Cristina Kirchner, hace un tiempo en sus exposiciones, en esas charlas, diciendo, hay que modernizar las relaciones laborales. Es cierto. ¿No? Hizo una carta donde puntualizó cada uno de esos cambios. Docentes y relaciones laborales es un tema que la tiene en la cabeza. Y que si se remonta más a la historia viene del impuesto al salario, que eso podemos discutirlo, ¿no? Pero viene de ese momento. Hay un sector privilegiado que gana mucho, hay que cobrar el impuesto al salario de trabajadores convencionados, ¿no? Sí, incluso una vez dijo que los maestros trabajaban poco en una apertura de sesiones. Trabajaban poco y que, bueno, mi vieja maestra falleció ya, ¿no? Pero esa educación la tengo de chiquito, de que 3 meses de vacaciones no existieron nunca y todas esas cosas, todos esos dichos de antes, ¿no? Yo creo que sí. Lo que veo distinto de esa época es en la sociedad. ¿Por qué? Porque existió la experiencia neoliberal ya y también está cerca la de Macri, una nueva experiencia neoliberal. Entonces yo creo que acá se está votando por consenso negativo, por lo que alguien dijo, por consenso negativo, ¿no? O sea, contra el otro,
contra el pasado, no necesariamente a favor de una salida popular, neoliberal popular en el promedio, estoy hablando. No digo que haya sectores que no lo piensan así, etcétera, sino digo en el promedio. Porque en ese momento, aparte, el mundo iba para el lado donde iba Menem. Ahora, ¿el mundo para dónde va? Inclusive, que es interesante, ¿no? Italia, que parecía un país hundido desde el punto de vista de la cultura de izquierda. Las películas de Nanni Moretti, que donde se había melancolía de izquierda en las películas de Nanni Moretti, ¿no? Hasta la última del pasado, el PC, los pueblos, etcétera. Parecía un país en el que la clase obrera estaba destruida. Bueno, ahora hizo una huelga general por Palestina. Gran Bretaña, Ken Loach, también, nuestras películas, ¿no? De la derrota de las derrotas estaban en esas películas. Y tiene una izquierda que está surgiendo la izquierda del Partido Laborista. Entonces me parece que... Bueno, Soja Mamdani mañana, ¿no? Mamdani, en un rato viene a hablar Santi Juncal de él. En Estados, claro, yo le pregunté si iba a hablar de Río, pero claro, hay un tema mañana. Sí. Bueno, en Estados Unidos es como un trosco, digamos, ¿no? Sí, como claro. para... Entonces me parece que ahí el mundo no tiene una unidad que vaya para ahí. No tiene capitales que vayan para eso. Menem recibió una llegada de capitales a la Argentina muy importante, digamos. Completamente. ¿No? Esa es una diferencia sustancial. Muy importante. Pero lo que sí parece estar configurándose es un consenso resignado en la oposición. Al menos en la oposición mayoritaria, obviamente no en la izquierda. Después quiero que hablemos algo de la izquierda, pero ¿cómo ves ese giro a la derecha que están esbozando muchos esta última semana? Digo, dentro del peronismo, no solo... Esto que dijo Nathanson obviamente generó muchísima discusión, porque es una forma de resignarse, es una forma de obturar la discusión sobre los temas profundos, ¿no? Porque la discusión más banal es superávit fiscal sí o no. Eso es una pequeñísima parte de la discusión sobre política económica. Lo que parece estar sugiriendo Pepe, que es un copado, un gran analista, pero es que el peronismo tiene que bajar ciertas banderas. Bueno, hay algunos que dentro del peronismo están diciendo, no puede ser que nos asocien a nosotros al caos financiero, a que sube el dólar. ¿Qué pensás de eso? De ese intento de ir al centro, que vos lo has analizado muchísimo en toda tu obra. Sí, yo creo que con José estábamos en el mismo programa, con María y con Ernesto Tenenbaum, y toma el ejemplo de Astori en Uruguay, ¿no? Que fue el que tradujo el neoliberalismo al Frente Amplio. Nunca pudo ser candidato él, siempre otros lo usaron, y él nunca pudo ser candidato, pero lo tomaban como ministro de Economía. Es un país mucho más chico, es diferente, digamos, ¿no? Pero fue el que tradujo esa idea. Pero le pasó a Lula también, por ejemplo. Le pasó a Lula también. Bueno, el ejemplo extremo es Perú, ¿no? Que es a donde quiere ir esta gente, que dice que la macro... Entonces, a mí la diferencia ahí es como, ¿cuál es la relación entre la macro? Vos lo sabés mejor que yo, pero ¿cuál es la diferencia entre la macro y la micro? Digamos, ¿no? ¿Cómo se pueden separar las dos cosas, digamos, ¿no? Claro. Y cómo no se puede pensar que si una anda bárbaro, porque los capitales financieros anda bárbaro, quiere decir porque la otra anda mal. Eso es Perú. En Perú anda bárbaro y el presidente del Banco Central se queda 40 años y cambian 20 presidentes porque abajo está mal la cosa, ¿no? Cosa que no sucede en la Argentina, que en la Argentina hay una capacidad de bloqueo a ese tipo de ajuste. Ahora, para ir a tu pregunta, yo creo que se están comiendo una curva como la se comieron en 2023, digamos, ¿no? Que creen que esto va a ser aceptado socialmente. Yo recordé no porque vaya a pasar, no porque vaya a haber una revuelta igual ni nada, pero recordé porque son los mismos números, porque se empieza a notar que es la misma composición de clase que la elección de 2018, cuando Macri gana. De 2017. Sí. En 2018 empieza la crisis. Sí, 2017, ayer una nota muy interesante en La Nación sobre esto que dijo Bessent de lo votan los pobres. Bueno, ya se venía analizando, distintas personas que analizan los datos, venían analizando y decían nacionalmente no es tanto, pero sin embargo el voto también nacionalmente, también en Córdoba, porque el voto popular se lo llevaron entre Schiaretti y De la Sota, digamos, Córdoba que parecía más transversal. También en Neuquén, donde el movimiento popular neuquino se llevó una parte, pero no lo contaban como parte de Fuerza Patria en estos análisis, ¿no? Acá lo contaron y se demuestra que es un voto clase media y media alta. Bueno, ¿por qué no lo votan los sectores populares? Es un cambio cualitativo. En el año 23 estábamos discutiendo que lo habían votado transversalmente los sectores populares y por qué. ¿Por qué ganó Milei? Y ahora, ¿por qué no nos preguntamos por qué no ganó Milei en los sectores populares? ¿Y qué pasa con los sectores que eligieron otro? No eligieron a la extrema izquierda trotskista, evidentemente. En algunos lugares le fue más o menos, en otros lugares mejor. Pero no eligieron a este gobierno. Entonces, yo creo que se están comiendo una curva porque es muy difícil, porque yo tampoco pensaba que los resultados iban a ser estos, pensaba que iban a ser relativamente diferentes, pero que creen que ganar una elección
implica, no quiero hablar de hegemonía para no repetir tanto, una ascendencia social fuerte, un vínculo social fuerte, y eso no es lo que está pasando ni en la Argentina ni en el mundo. Claro, vos discutís el hecho de que haya girado a la derecha la sociedad al revalidar o plebiscitar a Milei como no lo mucho hizo. Más que en 2023 y no mucho más que lo que venía antes. Digamos, por ejemplo, en términos securitarios, que es lo que, por ejemplo, está discutiendo en Brasil con el tema de Río de Janeiro. Sí. ¿La sociedad estaba a la derecha, giró a la derecha con Milei, o estaba a la derecha cuando Axel Kicillof tenía a Bernie como ministro pegándole a la gente de Guernica o a los trabajadores de Lear, entre los que estuve corriendo ahí cuando nos pegaban? Y la gente, digamos, ese ministro que creo que habrá sido uno de los que más militó las ideas de Milei. Las ideas punitivas de Milei. Claro, Bernie claro. junto con Bullrich, ¿no? Que se abrazaban. Bueno, yo creo que ahí los cambios son más lentos, lo que no quiere decir que hay un retroceso, obviamente, de un tiempo a esta parte, pero creo que no habría que comerse la curva, digamos, ¿no? Fernando, ahí retomo algo que decía Ale un poco de la discusión que se está dando dentro del peronismo, una discusión que ha sido histórica, ¿no? Entre sectores más de izquierda, más de derecha, y que hoy parecieran decir la salida tal vez está por parecernos un poco más a lo que ofrece hoy el oficialismo. Tomando esto que vos decís respecto al pasado también, ¿no? ¿Cuánto el peronismo termina de darse cuenta o de analizar que el electorado que hay hoy responde también a las políticas que se llevaron adelante durante los gobiernos peronistas, donde vos tenés a importantes sectores de los trabajadores, donde no son representados por los sindicatos, donde están totalmente descuidados en términos de sus derechos? ¿Crees que el peronismo termina de hacer ese análisis, de leer que de alguna manera intervino en eso? Más bien no. Ahora tengo una duda, que es, ¿qué estamos esperando? No yo, pero lo haga retórica la pregunta. ¿Qué estamos esperando nosotros del peronismo que vuelva a ser qué? ¿No será que ya es esto? Digamos, ¿no? O sea, porque el peronismo tuvo su gran traición, vamos a decirlo así, a sus banderas históricas en los años 90, después tuvo una recuperación con el kirchnerismo, recuperó parte de las banderas sin haber cambiado estructuralmente las bases que dejó sentada Menem, digamos, ¿no? Estructuralmente, flexibilización laboral, reformas laborales, privatizaciones, etcétera, muchas de las bases estructurales de... Esto lo dijo José Nathanson alguna vez, dijo, el kirchnerismo fue post-neoliberal en dos sentidos, porque vino después de la experiencia neoliberal, pero porque se asentó sobre una experiencia neoliberal, aunque no fue neoliberal, quiero decir, pero sin revertir determinadas bases. Y después vino la experiencia del Frente de Todos, y después vienen muchos de los peronismos, que son esto, digamos, ¿no? O sea, vos decís que habita en este giro a la derecha del que hablaba Gaby, un poco la herencia de Menem. ¿Cuál es el vínculo con el movimiento? Si hay algo que caracterizó al peronismo fue su vínculo con el movimiento obrero. Los tipos que más lo pensaron, Juan Carlos Torres, ¿no? Diciéndose, la clave es que fue la vía de entrada de la clase trabajadora a la ciudadanía social y política. Eso se puede ver de un lado, del otro lado decía, porque capaz que la clase trabajadora entraba a las patadas, es decir, de manera revolucionaria. Entonces, ¿no? Antisistémica, entonces lo dirigían los comunistas, lo dirigían los socialistas, lo dirigían los anarquistas antes de que venga Perón, y Perón les dijo en el discurso de la Bolsa de Comercio, muchachos, miren que yo conozco las guerras, estuve en Europa, las posguerras, los trabajadores hacen mucho quilombo, mejor hagámoslas que entren así. Bueno, por eso los trabajadores tuvieron muchas razones para hacerse peronistas, pero hoy tienen razones para ser peronistas. Y las experiencias de este tipo, el varguismo en Brasil, el APRA en Perú, el MNR en Bolivia, en algún momento terminaron. Pero no estoy diciendo que la muerte del peronismo se analizó muchas veces, ¿no? El cadáver insepulto. Sí, siempre vuelve. No quiero entrar en eso, sino quiero decir, alguna vez se terminan esa experiencia histórica, y sobre todo se terminan cuando rompen los vínculos que tienen con las bases sociales que los respaldaban. No el peronismo streaming, que te dice el peronismo es el ser nacional, interpretó. Sí. El peronismo de verdad, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una ruptura importante. Muy interesante. No quiero, ya se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar de preguntarte por la izquierda en este mismo sentido, ¿no? Sí. El otro día leía un posteo de una maestra que contaba que cuando les pregunta a sus alumnos qué quieren ser cuando sean grandes, ellos responden que ricos, que quieren tener plata. Y eso parece ser una traducción de ese neoliberalismo de los 90 a la sociedad, a la idea de futuro, ¿no? Sí. Porque nos responden médico, periodista, arquitecto o científico, ingeniero, lo que sea. Esa subjetividad, ese sueño, no habla de los límites también para pensar desde la izquierda o desde lo colectivo
una salida? ¿Puede la izquierda dialogar con esa generación? Y no me respondas con los números de Jujuy o de la capital, porque te estoy hablando de algo más profundo. No, es que no sé si tiene que dialogar con esa subjetividad específicamente. Sí, en todo caso se tendrá que pelear con esa subjetividad. Digamos, un compañero o una docente le diría, Rico, si yo fuera docente le diría, Rico, no vas a ser. Digamos, ¿no? Y la mayoría no vamos a ser rico. Claro. Lo lamento darte esta novedad, triste para todos, porque si todos pudiésemos ser ricos no estaríamos militando, no haríamos nada, dormiríamos mejor, etcétera, etcétera, y nos haríamos ricos al otro día. No va a suceder. Ahora, yo creo que hay toda otra parte de la sociedad, que es la que votó en contra de Milei, sin hablar de los votos, incluyendo los votos de la izquierda, pero no voy a hablar de los porcentajes, que votó en contra de Milei, que tiene otros valores y que existe en la Argentina, que es igualitaria, que es contenciosa, que es colectiva, que mantiene las organizaciones sindicales, que mantiene organizaciones sociales, que mantiene merenderos, que se preocupa por el otro. Yo creo que una sociedad es desigual y no avanza armónicamente todos los sectores, sino que intervienen influenciando sobre la opinión pública en general. Entonces yo creo que hay que hablarle a ese, no al que dice quiero ser rico. Y sí que quiero vivir bien. No está mal, digamos, la famosa discusión entre la individualidad y lo colectivo, ¿no? Sí, lo que decía mi abuelo comunista, el Seide, socialismo no es pobreza. No es pobreza, pero Total. por supuesto que no es pobreza. Pero alguien asociaba esto, no me acuerdo ahora quién, en un grupo focal o en una de estas notas que salieron de balance de las elecciones, como que ayer Tamara Tenenbaum, en esa notaza que publicó en el diario AR sobre la juventud, eso, que a los jóvenes les resuena todo lo colectivo a pobre. Sí. De hecho, yo una vez vi un focus, esto muy interno, de esas licencias que yo vi un focus y dice, le preguntan a una persona, ¿usted qué opina? ¿De la izquierda qué opina? Que es como kirchnerismo, pero mucho. Dijo, pero más, dijo, ¿no? Y yo salí espantado, dije, no, me quiero matar, ¿entendés? Porque la idea de mayor estatización, mayor Estado, mayor... Entonces, hay una batalla cultural que tenemos que dar de la izquierda, digamos, ideológico-cultural, que es por separarse de eso sacando el núcleo de buen sentido, diría Gramsci, que tiene las cosas, que es que lo colectivo vale y que no es lo mismo que lo colectivo burocratizado, digamos, ¿no? O que te regimenta. Claro. Que viene la idea de la pandemia, ¿no? O que te regimenta. Sino que puede ser más, que sos más libres si te organizás colectivamente. Que si vas a negociar individualmente con el patrón, sos más esclavo, estás más atado, sos más sometido, digamos, ¿no? Lo que decía Horacio González. Claro, Horacio González, por supuesto, claro. Es Fernando Rosso, a quien acaban de escuchar, periodista, analista político, fundador de La Izquierda Diario. Escúchenlo los sábados acá en el Círculo Rojo. Gracias, Fer, por venir. A ustedes, gracias.